determinar cuál es la ultraestructura o qué es lo que pasa con la arquitectura citomorfológica de las células en determinadas enfermedades. Entonces el tema de ahora es acumulaciones intracelulares y pigmentos que son fagocitados o son, incluidos dentro de la estructura celular. Estas acumulaciones intracelulares o pigmentos, cuando hablamos de acumulaciones intracelulares nos referimos a una serie de elementos, por ejemplo, grasas, proteínas, lípidos, carbohidratos, algunos elementos, pigmentos endógenos, exógenos, pero que de una u otra manera son sustancias producidas por la célula, no metabolizadas y acumuladas dentro del citoplasma o dentro del núcleo o muchas veces dentro de las organelas. Entonces eso se centra, digamos, eso se enfoca a una serie de enfermedades propiamente dichas que posteriormente vamos a determinarlas o señalarlas básicamente. O aquellos otros elementos exógenos, como por ejemplo el anthrax, ¿no? O sea, el carbón, el hollín, ¿no? O los que botan los micros, los ómnibus, o en muchos casos, por ejemplo, en esos pueblos que cocinan con leña, muchas veces ese hollín, las personas lo inhalamos y son acumulados o fagocitados por algunos macrófagos en el pulmón, ¿sí? Y eso trae como consecuencia lo que se denomina la antracosis. O sea, la acumulación de carbón o antrax intracelularmente trae como consecuencia, por ejemplo, esta enfermedad que se llama antracosis, que casi todos los peruanos lo tenemos. Yo el año 2000, antes del 2000 hubo también una muerte masiva en el Cusco. Murieron 24 chiquitos de un pueblo que casi prácticamente se quedó sin chiquitos. Y se tuvo que hacer la necropsia de los 24 chiquitos. Lo hicimos ahí, bueno, no solamente yo, sino fuimos todo un equipo, pero los patólogos dirigíamos esto, ¿no? Los técnicos son los que hacen la necropsia. El patólogo, el legista, dirige nada más, ¿no? Corta acá, corta allá, a ver, separa acá, y agarra de acá, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo colosal es que los que fallecieron eran chiquitos desde 3 añitos hasta el mayor tenía 7 años. Y todos, al momento de hacer la necropsia, todos al momento de hacer la necropsia, en el pulmón tenían antracosis. O sea, ese pigmento, ¿no? O sea, el carbón. Y le diría, pero si los chiquitos no fuman, ¿no? Está bien, ¿no? Pero ahí en provincia no hay ni microbuses que botan humo, no, sí, pero cocinan con leña. Y esa leña, como son ambientes cerrados, ese carbón hace que lo inhalen los chiquitos, y por eso que dentro de la necropsia se encontraron que todos tenían pigmento antracótico. Entonces son sustancias extrínsecas que la célula las acumula en el citoplasma y da origen a una enfermedad llamada antracosis. Pero cuando hablamos de acumulaciones intracelulares, ¿sí? Nos referimos a lo que señala hace un momento, ¿no? Que las células pueden acumular sustancias anormales, ¿no? Que son producidas por ellas mismas de repente o por otras células, o que vienen de afuera, ¿no? Esas células que acumulan esas sustancias anormales pueden muchas veces causar daño o no causar daño en la célula, ¿no? Las células, por ejemplo, fagocitan estas sustancias anormales, pero esta sustancia de una u otra manera puede preservarse, puede conservarse durante muchísimos años y no alterar las células. Entonces la célula neutraliza esta sustancia para que esta sustancia no pueda diseminarse por el organismo. Entonces, esas sustancias anormales que son acumuladas en las células pueden o no causarle daño a la célula. Lo que señalaba hace un momento, ¿no? Estas se pueden acumular en el citoplasma, en el núcleo o en las organelas prácticamente, ¿no? Y de acuerdo a dónde se localizan o dónde se acumulan, estas se traducen en diversas enfermedades. Estas sustancias también señalábamos que pueden ser endógenas, o sea, son aquellas sustancias que son producidas por las células. Por ejemplo, el hepatocito, ¿no? El hepatocito de una u otra manera metaboliza grasa, pero va a llegar un momento de que el hepatocito no tiene la capacidad como para poder metabolizar y acumula lípidos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Al comienzo inicialmente no le causa daño al hepatocito, pero conforme pasa el tiempo, este hepatocito se va balonando, ¿no? Va tirando el núcleo hacia un costado, lo que se llama, en términos citológicos, el hepatocito se traduce en una degeneración balonante, ¿sí?
Y la degeneración balonante de varios hepatocitos trae como consecuencia lo que es la esteatosis hepática. Entonces, esto es lo que sucede desde el punto de vista fisiopatológico en las células, en este caso del hígado. ¿Sí? La siguiente. Hay tres tipos de acumulaciones, de acumulaciones intracelulares. La primera es los de tipo degeneracionales, ¿no? Son aquellas tipos de acumulaciones en la cual las células acumulan componentes normales de la misma célula, por ejemplo, que la misma célula produce. En este caso, por ejemplo, los hepatocitos, los lípidos, algunas células epiteliales, proteínas y los carbohidratos. Son los tres elementos que las células pueden acumular, entre otros, generalmente, ¿no? ¿Debido a qué? Muchas veces debido a algunos problemas que tienen algunas células en metabolizarlos, o simplemente por aumento en la producción de estas mismas sustancias en sí. Como repito, estos no van, en algún momento, en una etapa inicial, no van a traer como consecuencia daño en las células. Las células pueden, de una u otra manera, poder neutralizar y poder vivir con esto. El otro tipo de acumulaciones son los desauromosis, que son enfermedades que se acumulan, que se traducen por acúmulos de sustancias anormales en la célula, y que este tipo de acúmulos intracelulares se traducen muchas veces porque las células, o algunas células, por ejemplo, tienen alguna alteración o afectación o déficit de una enzima en sí. Entonces, cuando estas células tienen cierto déficit de determinada enzima, va a traer o va a originar diversas enfermedades tipo congénitas. Entonces, este tipo de acumulaciones está asociado directamente a enfermedades congénitas asociadas al déficit o un mal funcionamiento de una determinada enzima. Y el tercer tipo de acumulaciones son las pigmentaciones, propiamente dicho, ¿no? O sea, las pigmentaciones se refieren básicamente a diversos tipos de pigmentos, de colores, vamos a verlo después, que de una u otra manera se acumulan dentro de la célula, y estos no pueden ser digeribles, ¿no? Por ejemplo, estos pigmentos se diferencian básicamente, uno, por el color, dos, por el origen, y tres, por el significado patológico que pueda digamos, originar cuando estas células digamos, fagocitan este tipo de pigmentos. Entonces vamos a ver posteriormente con algunos ejemplos cómo se grafican los tipos de acumulaciones intracelulares. ¿No? La siguiente. En el caso, por ejemplo, de la primera, lo que es la degeneración grasa, que es un tipo de acumulación intracelular de los lípidos, esta degeneración grasa también se conoce como esteatosis o metamorfosis grasa. Entonces, estos tres tipos de, digamos, conceptos son los mismos. Cuando uno habla de esteatosis hepática o de esteatosis de otros órganos, se refiere básicamente que las células epiteliales han acumulado grasa que no han podido metabolizar, y por lo tanto pues las células que han acumulado este tipo de sustancia, de una u otra manera pues su arquitectura ha sido alterada, ¿sí? Más no su funcionamiento, ¿sí? Estas células que de una u otra manera están identificadas con lo que se denomina la degeneración grasa, dentro de su proceso de evolución, cursan con una tumefacción celular reversible. Vale decir, de que estas células, por ejemplo la esteatosis o la esteatosis hepática, los hepatocitos acumulan grasa, degeneran un poco la célula, se balona la célula, pero si esta persona entra, digamos, a un proceso de tratamiento en sí, ¿no? Estas células de una u otra manera van un poco revertiéndose o tratando de llegar a su etapa original en sí. No llega en su totalidad al 100%, pero por lo menos llega a un porcentaje significativo que le permite al órgano, en este caso al hígado, cumplir su función en forma adecuada. Por eso es que a veces cuando uno va, digamos, tiene dificultad digamos, en la alimentación, etcétera, va al hospital o a la clínica, le hacen un dosaje de colesterol, triglicéridos, ácidos grasos, y estos salen aumentados. Le hacen una ecografía, ven un hígado un poco aumentado de tamaño, con signos ecográficos de una esteatosis hepática. Entonces, hasta ahí el diagnóstico. No se hace biopsia, se le da el tratamiento clínico, etcétera, por un determinado tiempo, ¿no? Y después se ve que cuando ya los triglicéridos, el colesterol, los hígados bajan,
se hace una nueva ecografía, el hígado casi está en su tamaño adecuado y de una u otra manera, pues si en ese momento se hace una biopsia hepática, uno va a poder observar el porcentaje de células hepatocíticas que han sido revertidas a un funcionamiento, entre comillas, adecuado o normal. Entonces, esta tumefacción celular reversible se puede dar hasta un determinado momento. Pero cuando ya este tipo de tumefacción pasa ya a que la célula se necrosa, ya esta situación es irreversible. Entonces ya no sería una esteatosis hepática, sino ya cuando entramos a un proceso de necrosis celular, ya podemos hablar de una cirrosis hepática. La cirrosis es prácticamente muerte celular. Entonces, de acuerdo a la alteración de la célula, ustedes ya van viendo que tiene una relación o una correlación entre la enfermedad o el diagnóstico de la enfermedad con la afectación de la célula propiamente dicha. Ahora, la esteatosis grasa o la degeneración grasa básicamente no solamente se da en el hígado, sino se da en otros órganos vitales que tienen tejido graso, como por ejemplo el corazón, el tejido muscular y el riñón. Son los 4 órganos o elementos digamos, principales donde la degeneración grasa se da se da con mayor frecuencia. Cuando, por ejemplo, en el músculo hay un acúmulo de grasa, hay un edema de las fibras musculares, ¿no? Y hay acúmulo de grasa, eso se traduce en una enfermedad propiamente dicha del tejido muscular, y así sucesivamente. Entonces, ojo, la degeneración grasa no solamente es en hígado, sino en otros órganos que tienen dentro de su estructura elementos grasos propiamente dicho. Ahora, esta tumefacción celular o dilatación o afectación de las células propiamente dichas, no solamente se puede dar por, digamos, un mal metabolismo de la grasa, sino muchas veces cuando la persona o el paciente se expone a elementos tóxicos, es decir, lo que señalamos al inicio de la clase. Cuando las personas ingieren mucho alcohol, por ejemplo, o están malnutridas, o son personas que padecen de una diabetes mellitus o una obesidad o personas anoréxicas, también se da lo que se denomina la degeneración grasa en estas personas. ¿Dónde? En estos órganos principales. Entonces la degeneración grasa no es patonomónico o no está directamente relacionado con el hígado solamente, sino con todos los órganos o tejidos que de una u otra manera tienen que ver con el metabolismo de la grasa, y eso se traduce en enfermedades en sí. Entonces, ojo, criterios microscópicos asociados a enfermedades. Así, esto, por ejemplo, es una biopsia de hígado, con hepatocitos, ¿no? un poco conservados, con hepatocitos con degeneración grasa. Miren, un poco dilatados, hinchados. El citoplasma no es eosinófilo, sino ya es translúcido, medio amarillento. Los núcleos son hiperreactivos y hay unos hepatocitos que los núcleos se van un poco achatando, tirando para un costado. Cuando estos núcleos de una u otra manera pasan hacia un costado, ¿no? Se denomina degeneración balonante de los hepatocitos. Entonces, este hígado, entre comillas, está normal o conservado, y este hígado está alterado. La degeneración grasa es esta. Microscópicamente, miren, hay diferencia entre un hepatocito con degeneración grasa y un hepatocito conservado, ¿sí? Entonces ustedes cuando vean microscópicamente estas estructuras de los hepatocitos, pues, diferencian, claro, para yo decir que es un hepatocito tengo que agarrar mi histología, ¿no? Y vean áreas bien delimitadas, ¿no? de este tipo de hepatocitos dilatados, con un citoplasma translúcido, donde ya no es eosinófilo, con un núcleo hiperreactivo, muchas veces ya tirándose para un costado. Yo puedo decir que este es un hígado con degeneración grasa, ¿sí? O una esteatosis hepática. ¿Hay diferencia microscópica? Sí hay diferencia microscópica. Entonces, esto a mí me permite hacer un diagnóstico histopatológico de esteatosis hepática. La siguiente. Profesor, una pregunta. Sí. Metamorfosis grasa, esteatosis hepática y Degeneración grasa. degeneración grasa son sinónimos. Sí. Bueno, ya esto ustedes ya lo conocen, ¿no? Es básicamente la fisiopatología de qué es lo que pasa cuando hay una afectación del hepatocito en sí, ¿no? Prácticamente la afectación
del hepatocito o la acumulación o la degeneración de grasa puede darse por pacientes diabéticos o caquéxicos, consumo de etanol. La hipoxia también es un elemento, un mecanismo que estimula digamos, la degeneración de grasa, las toxinas y la destrucción. Todas estas entidades nosológicas pueden de una u otra manera pues, hacer que haya una disminución de la oxidación de ácidos grasos libres, un aumento de la esterificación de estos ácidos a triglicéridos y finalmente una acumulación de triglicéridos, que esto va a traducirse en lo que hemos visto en la lámina anterior. Entonces, este mecanismo fisiopatológico se da básicamente en las células hepatocíticas o en las células que acumulan, digamos, tejido o lípidos y se traducen como células con degeneración balonante. La siguiente. Macroscópicamente, un hígado nodular o micronodular. Si ustedes pasan a la mano, bordes irregulares, aumentado el tamaño, el color prácticamente no es un rojo vinoso, es un amarillo medio grisáceo, ¿no? Entonces, este es un hígado de esteatosis hepática. ¿Lo podemos macroscópicamente reconocer? Sí, porque ustedes cuando han llevado anatomía no han visto que el hígado normal tiene esta característica macroscópica, ¿no? Entonces, este es un hígado con esteatosis hepática, así macroscópicamente. Bueno, esto es otra lámina también donde prácticamente acá ya la degeneración balonante es evidente, ¿no? Acúmulo de lípidos, el núcleo se tira para un costado, ¿no? Se va tirando para un costado. Prácticamente aquí no hay hepatocitos normales, ¿no? Todo es un foco de degeneración grasa, ¿no? La siguiente. Y no solamente en el hígado, sino en el riñón también, ¿no? Es un riñón entre comillas normal, corte transversal, un riñón con degeneración grasa. ¿Sí? Entonces, el color es diferente. Nosotros tomamos un corte acá y vamos a ver que a nivel córtico medular renal va a haber acúmulo de grasas. Y acúmulo de grasas no es más que cuando nosotros hacemos un corte y lo sometemos a coloración con HE, lo que vamos a ver es glomérulos o túbulos, ¿no? Con, digamos, de color translúcido. No vamos a ver color rojizo, nada por el estilo, sino translúcido, o sea, con acúmulo de grasa prácticamente. La siguiente. Este es otro tipo de, digamos, de ejemplo de degeneración grasa, ¿no? Son fragmentos de arteria aorta, la capa íntima, que está acá, la media y la adventicia, es un corte transversal, longitudinal, en la cual estamos viendo la capa íntima y podemos ver, y normalmente este es el color, es homogéneo, pero cuando ya hay acúmulo de grasa o las placas de ateroma o la ateromatosis, que es otra enfermedad asociada al mal metabolismo y al acúmulo de grasa, vamos a poder observar que van a haber placas un poco delimitadas, de bordes irregulares, superficie, cuando ustedes pasan la mano un poquito elevada y engrosada. La consistencia es indurada, es como partir una galleta, igualito. Las placas de ateroma es así. Ustedes ya han visto una arteria aorta normal, pero la arteria aorta con acúmulo digamos, o con placas de ateroma, prácticamente es indurada y ustedes parten y es como una galleta, como partir una galleta. Cuando ya hay mayor acúmulo y hay ruptura, ya a mayor complicación. ¿Sí? Lo siguiente. Bueno, este microscópicamente es un corte transversal de arteria aorta, capa íntima, capa media y capa adventicia, acúmulo de grasa, cristales de colesterol, ateromatosis, alteración de la capa íntima y parte de la media, presencia de cristales de colesterol, células adipocíticas o digamos células adipocíticas que fagocitan grasa y prácticamente la capa media y la adventicia están entre comillas conservadas. Este es ateromatosis, capa íntima, media. La capa media es la más gruesa, prácticamente todo debería ser de este color, pero miren, a partir de acá hay una afectación por la presencia de cristales de colesterol o acúmulo de lípidos. La siguiente. En el caso del otro gran grupo de los acúmulos de proteínas, al comienzo hemos visto el acúmulo de lípidos. Si bien es cierto, las células que acumulan proteínas son casi menos frecuentes que los lípidos, pero se ha podido observar que estas células que acumulan proteínas son de tipo estructural, básicamente, que puede ser por exceso de la síntesis de la propia célula o se acumulan sin más, ¿no? O sea, prácticamente las células pueden acumular proteínas, pero no pueden originar ninguna enfermedad. Pero a su vez,
estas proteínas, pues estos acúmulos de proteínas estructurales que no son relevantes, o sea, las células que acumulan proteínas estructurales no son relevantes, también pueden acumular proteínas pero no estructurales. Entonces, al acúmulo, a aquellas células que acumulan proteínas no estructurales, ¿no?, se denomina o están asociadas directamente a lo que se denomina la degeneración hialina, que es un proceso fisiológico y que muchas veces se puede volver fisiopatológico por el tipo de acumulación de proteínas estructurales o no estructurales. Entonces, si hablamos de acúmulo de proteínas no estructurales, básicamente ya podemos un poco imaginarnos que la lámina de ovario, ¿no?, lo que es los cuerpos albícanos, ¿no?, que es un ejemplo de degeneración hialina, qué es lo que está pasando, ¿no?, en el estroma del ovario, cuando de una u otra manera pues se observan lo que son los cuerpos, digamos, los cuerpos albícanos. Entonces, ya ustedes pueden un poco asociar el acúmulo de proteínas no estructurales en determinadas células en relación a lo que se denominan degeneración hialina en el ovario, ¿sí?, y en otros tejidos también. La siguiente. Hay diversas características que tienen estas células que acumulan proteínas intracelulares. Uno, por ejemplo, se ha podido observar que muchas células que tienen cierta predilección por acumular proteínas intracelulares se traducen básicamente en un mayor número de mitosis en un tejido, por ejemplo. Y esta mayor mitosis en un tejido va a originar que el ADN, por ejemplo, se fragmente. Va a haber varios fragmentos del ADN, ¿no? Y estos fragmentos del ADN van a tener cierta predilección por el citoplasma, ¿sí? Entonces, ese es un tipo de, digamos, elemento o criterio que se relaciona directamente con el acúmulo de proteínas intracelulares, ¿sí? Otro ejemplo, por ejemplo, son los cuerpos de Coulson, ¿no?, que no es más que hepatocitos apoptóticos, es decir, que se traducen en determinadas enfermedades, por ejemplo, en la fiebre amarilla, en la hepatitis aguda, ¿no? Son los hepatocitos, digamos, de una u otra manera acumulan proteínas, y este acúmulo de proteínas va a originar la muerte programada de algunos hepatocitos en el hígado, ¿sí? Este acúmulo de proteínas con hepatocitos apoptóticos forman lo que se denominan los cuerpos de Coulson, y estos son un ejemplo típico de lo que son acúmulos de proteínas intracitoplasmáticas en el caso del hígado. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en procesos inflamatorios tipo crónicos y, digamos, de larga data? Sí, cualquier tipo de proceso inflamatorio de tipo crónico. Las proteínas no eliminadas son acumuladas en las células plasmáticas. O sea, las plasmáticas o los plasmocitos son los que fagocitan a este tipo de proteínas, ¿no? Y el acúmulo de células plasmáticas asociadas directamente a procesos inflamatorios de tipo crónico van a originar los cuerpos de Roussel. Entonces, los cuerpos de Roussel, que los podemos observar en determinados órganos afectados por un proceso inflamatorio de tipo crónico, me van a mí a decir que estoy frente a un acúmulo de proteínas intracelulares asociadas directamente a determinado órgano tejido. En el caso, por ejemplo, de la acumulación de un déficit congénito, porque también señalábamos que la acumulación de proteínas intracelulares está también asociado, y es otro criterio, a déficit congénito de alfa-1 antitripsina. Este déficit de factor congénito de alfa-1 antitripsina va a traer como consecuencia el acúmulo de material hialino proteico en hepatocitos. Y esto nosotros lo podemos observar en las cirrosis hepáticas de varios tipos, en las pancreatitis y en los enfisema pulmonares. Entonces, si nosotros tenemos un tejido, en este caso un fragmento de hígado o un fragmento de páncreas o un pulmón, un fragmento de pulmón, encontramos este tipo de acúmulo de material hialino proteico en los hepatocitos o en los acinos pancreáticos o en las células epiteliales respiratorias, ¿no?, nosotros vamos a poder determinar o podemos asociar que esta persona o este paciente tiene o ha tenido un déficit congénito del alfa-1 antitripsina. Entonces, por la identificación de este acúmulo de proteínas intracelulares, nosotros podemos asociar como elementos microscópicos primarios a determinadas enfermedades, inflamación
tuberculosis crónica, fiebre amarilla, hepatitis, cirrosis hepática, pancreatitis y enfisema. Entonces, así como por ejemplo, fiebre tifoidea, ustedes tienen que saber, o una tuberculosis, por ejemplo, un paciente con tuberculosis tiene signos y síntomas, y en función a los signos y síntomas ustedes hacen diagnóstico clínico. En patología igual, ¿no? Los hallazgos microscópicos son, digamos, elementos que me permiten así a mí determinar y hacer un diagnóstico final. Entonces, para eso tenemos que conocer este tipo de interacciones que las células utilizan para poder identificar, ¿no? Porque finalmente nosotros cuando vemos microscopios vemos células y tenemos que identificar este tipo de elementos para poder asociarlos directamente a determinadas enfermedades y llegar al diagnóstico. La siguiente. Acá viene, por ejemplo, acúmulo de proteínas, ¿no?, intracelulares. La siguiente. En fiebre amarilla. La siguiente. Hepatocitos con cuerpo de Coulson, miren, ¿no? Núcleos y en el citoplasma, miren. El citoplasma ya no es homogéneo como este, sino como una especie de estructuras bien delimitadas en el citoplasma. Esos son, cuando yo veo un hepatocito con acúmulo de este tipo intracitoplasmático, ¿no?, este tipo digamos, de estructura, puedo determinar que son cuerpos de Coulson, ¿no?, están asociados directamente a determinadas enfermedades. Pero tenemos que identificar. Siguiente. Cuerpo de Mayoli, igual también, ¿no? Miren, son células con núcleos un poco deformados, y acá miren, estos rojizos son el acúmulo de proteínas, y ese acúmulo de proteínas en este tipo de hepatocitos me hacen identificar que se tratan de los cuerpos de Mayoli y asociados directamente a determinada enfermedad. La siguiente. Esto en el caso del déficit de la 1-alfa-fetoproteína, ¿no? Perdón, 1-alfa-1 antitricina, en células hepáticas también. Miren los hepatocitos, ¿no?, con núcleos, su núcleo es acá, nucleolo, y dentro del citoplasma tienen estas estructuras, vean, rojizas, son acúmulos de proteínas. Y nosotros utilizamos algunas coloraciones especiales para poder identificar este tipo de acúmulo de proteínas en sí. Por ejemplo, el ácido periódico de Schiff a mí me permite, con una biopsia hepática, lo someto a un ácido periódico de Schiff. ¿Por qué? Porque tengo la impresión diagnóstica que este paciente sufre de una determinada enfermedad que está asociada directamente a la acumulación de proteínas intracelulares. Entonces se le toma una biopsia, se le somete a una coloración de PAS, se identifican estos elementos que están asociados directamente a la alfa-1 antitricina, puedo decir, este paciente sí es portador de un problema enzimático congénito que está asociado directamente al déficit o al acúmulo de alfa-1 antitricina. Entonces, no sé si se entiende. O sea, la identificación de estas estructuras en un determinado tejido son criterios microscópicos primarios que me permiten a mí decir si estoy frente a esta enfermedad. La siguiente. En el caso, por ejemplo, la de la colestasis intrahepática, ¿no?, son acúmulo de bilis. Este material amarillo, medio amarillo, verdoso, globular, que observamos es bilirrubina básicamente, y donde se encuentran cuáles son los conductillos biliares, digamos, conductos biliares, encontramos estos tipos de acúmulos de bilirrubina. La siguiente. En el caso de este material medio grumoso, ¿no?, de aspecto medio granuloso, que los más prófagos alveolares lo fagocitan, es la hemosiderina, que no es más que un pigmento que asocia directamente a la destrucción de los glóbulos rojos y que son fagocitados por la liberación de hierro que se da como consecuencia de la lisis de los glóbulos rojos en sí. Entonces, la presencia de este pigmento me va a permitir a mí decir que estoy frente a una enfermedad que ya después vamos a verla, que está asociada al déficit o al acúmulo de hierro en sí, o fierro. La siguiente. Depósito de hierro en forma de hemosiderina, igual también, ¿no?, la coloración, ¿no? Este ya es otro tipo de coloración que nosotros podemos identificarlas en el hígado y en la célula de Kupffer. La siguiente. Bueno, hasta ahí básicamente lo que son las acumulaciones intracelulares, básicamente, ¿no?, las que son asociadas a lípidos, a proteínas y a otro tipo de enzimas prácticamente, ¿no?, o carbohidratos. En el caso de los pigmentos, propiamente dicho, ya hemos señalado que son sustancias coloreadas, algunas son constituidas básicamente
constituyentes normales de las células. Por ejemplo, en piel, por ejemplo, tenemos los melanocitos, que son parte de la estructura de la epidermis y que tienen un pigmento que da color a la piel. Pero hay otros pigmentos que son anormales y se acumulan en las células.